Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Gracias. Gracias porque tu palabra dice en el Salmos capítulo 100, verso 4, que entremos por tus puertas con acciones de gracias, por tus atrios con alabanza, que alabemos, que exaltemos tu nombre. Gracias porque estamos arraigados, cimentados en amor y en esa gratitud, como dice tu palabra en Colosenses 2:7, Señor. Gracias, 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 gracias porque esta es tu voluntad. Gracias por el privilegio de conocerte, gracias por Jesucristo, por el reino que ha llegado a nuestras vidas, Señor. Gracias por este privilegio de participar de este tiempo de formación. Gracias por lo que estás haciendo en tu palabra, por lo que estás destapando, por el fruto de reino en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros entornos. Esta noche es tuya, tú eres el rey de ella, el Señor. Estamos bajo señorío, tú eres nuestro sustento. Estamos bajo tus cuidados, Señor, y tú administras este tiempo para tu gloria y para tu honra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Mentalidad de reino es el tema que estamos tocando. Mentalidad de reino. Y ya miramos el significado a la luz de las Escrituras. Yo se lo quiero resumir. Mentalidad de reino es tener a Cristo con su mente y su reino viviendo dentro de nosotros. Mentalidad de reino es tener la mente de Cristo. La mente de Cristo es su palabra, su mensaje, sus pensamientos, sus ideas. Y lo más poderoso de mentalidad de reino es tener su carácter. Su carácter, porque el carácter del hombre o el carácter de la mujer se forma de acuerdo a lo que tiene en su mente. Proverbios 23:7 dice: ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Uno es lo que tiene en la mente. Si tenemos la mente de Cristo, sus pensamientos, su palabra, sus ideas en nosotros, pues vamos a reflejar cada día el carácter de Cristo. Mentalidad de reino es tener el reino de Cristo, su señorío, su gobierno, su fundamento en nuestras vidas. Mentalidad de reino es el primer mensaje que el Señor Jesucristo predicó. Lo primero que dijo en Mateo 4:17 fue: cambien de mentalidad, cambien esa mentalidad de esclavitud, cambien esa mentalidad limosnera, cambien esa mentalidad religiosa por la mentalidad de reino, que es el tema que vamos a estar tocando hoy. Voy a invitarle a que vamos a la página número 3 del módulo, y en la página número 3 vamos a estar tocando el tema de esta noche. Mentalidad de reino. Vamos a mirar por las Escrituras. Tenemos un manual cargado de principios, de verdades bíblicas, de fundamentos bíblicos. Y muy sencillo para estudiarlo y para ser edificados en él. En la página número 3, el tema de esta noche le hemos titulado Las 4 clases de mentalidades. Las 4 clases de mentalidades. Vamos a ver por las Escrituras que hay 4 clases de mentalidades. Esas 4 clases de mentalidades están ahí en el módulo. Y las explicamos de una manera clara y profunda. 4 clases de mentalidades que son. Yo se las voy a decir y después vamos a estar estudiando a profundidad cada una de estas clases de mentalidades. La primera es mentalidad de esclavos. Mentalidad de esclavos. Vamos a mirar por las Escrituras que la esclavitud es un programa mental. La segunda clase de mentalidad es la mentalidad de mendigos, de limosneros, de pordioseros. Lo vamos a mirar también a la luz de las Escrituras. La tercera clase de mentalidad es la mentalidad religiosa. Mentalidad religiosa. Vamos a profundizar en el significado de cada una de estas mentalidades. Vamos a mirar qué es
tener mentalidad de esclavo conforme a las Escrituras y cuáles son las evidencias de esa mentalidad de esclavitud. Vamos a mirar la mentalidad de limosneros, de pordioseros, de mendigos, porque esto es más de mentalidad. Vamos a mirar la mentalidad religiosa. ¿Hasta dónde puede llevar la mentalidad religiosa a un hombre o a una mujer? ¿Hasta dónde puede llevar la mentalidad religiosa a un ministro? A un ministro. Porque los que escupieron al Señor, los que rechazaron al Señor y los que votaron para que el Señor fuera crucificado, fueron los que tenían mentalidad religiosa. Y la cuarta clase de mentalidad, mentalidad de reino. Vamos a mirar por las Escrituras que el propósito de la mentalidad de reino es hacernos libres de la mentalidad de esclavos, de la mentalidad de mendigos y de la mentalidad religiosa. Vamos a mirar en la página número 3 el significado de mentalidad. Dice allí el manual, mentalidad como modo de pensar. O sea, esto tiene que ver con mentalidad. ¿De qué manera estamos pensando? No solo mentalidad tiene que ver con el modo de pensar, sino con el modo de conocer. O sea, ¿cuál es el conocimiento que tenemos de las Escrituras? ¿Cuál es el conocimiento que tenemos de Dios? ¿Será que hay un conocimiento distorsionado? ¿O un conocimiento de acuerdo a mi propio parecer? ¿O un conocimiento de acuerdo a la tradición? ¿Será que el conocimiento bíblico y el conocimiento de Dios está claro en los ministros y en los cristianos? Mentalidad como modo de interpretar. Porque solo con la mentalidad de reino, que es tener la mente de Cristo y el reino de Cristo en nuestras vidas, es que se puede interpretar las Escrituras. Solo con la mente de Cristo se puede interpretar las Escrituras. Y no solo se puede interpretar las Escrituras, sino lo espiritual. Lo espiritual. Y la mentalidad del reino es tan poderoso que no solo se interpreta las Escrituras, no solo se interpreta lo espiritual. Una persona con mentalidad de reino tiene la capacidad de interpretar lo natural. Lo natural lo interpreta. La persona sabe cuándo es un proceso de parte de Dios, cuándo es una prueba de parte de Dios, cuándo es la consecuencia de un desorden, cuándo el problema es espiritual, cuándo el problema es emocional, cuándo el problema es físico. Porque tiene la mente de Cristo, tiene la sabiduría divina y tiene la capacidad. Filipenses 2:5 dice las Escrituras, tengan la misma manera de pensar y de actuar que tuvo Cristo. Mentalidad de reino es tener la capacidad de Cristo en nuestras vidas. Las ideas del reino, las ideas del cielo para vivir aquí en la tierra bajo señorío, bajo gobierno. Siguiendo ahí en ese orden, mentalidad de reino como modo de entender. Para conocer a Dios hay que entenderlo. Y para entender a Dios hay que tener la mente de Cristo. Porque entender a Dios desde lo natural sería una locura. Si uno le mete el alma al obrar de Dios, uno termina como dice Colosenses 1:21, que éramos enemigos de Dios en la mente. Éramos enemigos de Dios en la mente. Dios le dijo a Elías, Elías, vaya donde una viuda. Y Dios le dice Elías le dice a Dios, ¿y la viuda es pensionada? ¿La viuda tiene billete? Y Dios le dice, no, es una viuda pobre. ¿Y qué voy a hacer donde esa viuda? Vaya, cómasele la última hojaldra y el fresco royal que tiene para ella y para el hijo. Si uno le mete el alma a ese envío de parte de Dios, uno dice, uy, Dios está malo. ¿Cómo va a enviar a Elías a comerle la comida a una viejita que va a morir? Su última comidita era una hojaldra para ella, una para el hijo y 2 vasitos de fresco royal. Bueno, 2 vasitos de agua. Y Dios le dijo a Elías, vaya, cómasele las 2 hojaldras. Dígale que es para usted. ¿Cómo usted y yo podemos entender eso de lo natural? Es una locura. Y soy Dios tan malo, Dios tan bueno, porque le quitó ese sustento para darle el sustento del cielo. Y el sustento del cielo nunca se agota, nunca escasea. La viejita andaba con el sustento de la tierra. Le cambió el sustento. Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor.
A Jesús le dijeron, su mejor amigo está enfermo, está grave, dígale que ya voy. Ya que me espere, ya salgo para allá. Y le llegó al cuarto día. ¿Se acuerdan de Lázaro? Cuando venía de lejos, Marta le decía, ¿ya para qué? Devuélvase, ¿ya para qué? Y desde lejos Marta le decía, vea, ya hiede, ya, mejor dicho. Eso uno tiene que entenderlo desde lo espiritual. Siguiendo en ese orden, mentalidad como modo de discernir. Si algo necesitamos los cristianos y en especial los ministros es discernimiento. Discernir qué es lo espiritual, qué es lo emocional, qué es la parte física. Y entre lo espiritual y lo emocional hay muchas cosas relacionadas. Hay mucho parecer allí que uno se puede confundir. Uno cree a veces que lo emocional es espiritual y a veces lo espiritual no lo alcanza uno a discernir. Primera de Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Usted le dice a un natural, el diablo fue vencido en la cruz, y el natural empieza, pero yo lo vi esta mañana, estaba en mi casa. Pero el espiritual lo entiende. El espiritual dice, wow, eso es lo que dice la palabra. Dejemos esa verdad solamente. Mentalidad como modo de ver. ¿Cómo estamos viendo? Tenemos que ver cómo ve el Señor. ¿Cómo ve el Señor? En obra terminada. Mentalidad como modo de oír. ¿Cómo estamos oyendo? En las escrituras hay dos tipos de oído. En el griego hay uno que se llama el ous. Y en el griego el oído ous es un oído enfermo. Pero está el otro oído que es el akoe, que es un oído ya con discernimiento, sano, restaurado por el Señor. ¿Cómo se está oyendo? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces cuando ya uno le afinan el oído y se lo destapan, uno ya no quiere oír palabra de hombres. Ya uno, ay, por favor, este oído es de Cristo. Métame a Cristo por aquí, vea, por el oído, la palabra por aquí. Y mentalidad como modo de hablar. ¿Cómo estamos hablando? Como modo de actuar, caminar, como modo de actuar y vivir. Entonces el tema de hoy es las 4 clases de mentalidades. Vamos a trabajarlas en la sombra del pueblo de Israel. Vamos a mirar Romanos capítulo 15, verso 4. Vamos a leer esta escritura y vamos a mirar por las escrituras que Israel caminó en estas 4 clases de mentalidades. El pueblo de Israel. Gálatas 6:16 dice las escrituras que nosotros somos el Israel de Dios. Somos ese Israel espiritual, ese pueblo de Dios. Y Romanos capítulo 15, verso 4, lo dejamos como un fundamento en el tema de hoy. Las 4 clases de mentalidades en la sombra del pueblo de Israel. Dice Romanos capítulo 15, verso 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron. ¿Para qué vamos a trabajar en estas 4 clases de mentalidades? Para nuestra enseñanza. Toda la escritura, dice 2 de Timoteo 3:16, es inspirada por Dios y útil para enseñar. Sigue diciendo Romanos 15:4, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Propósito de las escrituras, obrar en la paciencia y consolar y fortalecernos en los procesos. Primera de Corintios capítulo 10, verso 11. Leamos esta otra escritura. El tema de hoy es las 4 clases de mentalidades. Estamos trabajando en la página número 3 del módulo o el manual que hemos puesto a disposición. Primera de Corintios capítulo 10, verso 11. Dice las escrituras, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas, ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
Las 4 clases de mentalidades en la sombra del pueblo de Israel. Propósito, dejarnos una enseñanza, amonestarnos, confrontarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las 4 clases de mentalidades? Mentalidad de esclavos, mentalidad de mendigos, mentalidad religiosa y mentalidad de reino. Vamos a trabajar en la primera clase de mentalidad, que es la mentalidad de esclavos. Mentalidad de esclavos. Nosotros aquí en la casa, en esta casa de reino, podemos trabajar con libertad este tema. Podemos profundizar un poco más en él. Algo estuvimos hablando en la radio, pero por los laditos, de acuerdo a lo que el Señor nos permitía, respetando el tiempo de mucha gente, pero ya aquí en la casa esto es otro nivel. Esto ya es otra cosa. Éxodo capítulo 1, verso 13 y 14. Las 4 clases de mentalidad en la sombra del pueblo de Israel. Vamos a ubicarnos antes de leerlo. Yo se lo voy a decir de una manera práctica, para mí no es gravoso volver y a la luz de las escrituras repetir. Mire cómo fue el proceso. Israel terminó siendo este pueblo esclavo de Faraón y de los egipcios. Esa esclavitud a ellos les duró 430 años. 430 años. En esa esclavitud vivieron amargados, infelices, afligidos, en unas tribulaciones. Ellos fueron libres de 430 años de esclavitud, pero salen libres físicamente, porque mentalmente seguían esclavos. Siempre, nos acordamos de Egipto, de los sobrados, de las joyas de carne, siempre queriéndose devolver. Ya habían sido libres. ¿Cuándo fueron libres? Desde Éxodo capítulo 12, que el Señor en la Pascua les dijo, ofrezcan un cordero, figura de Cristo, el libertador. Los linteles, la sangre del cordero, pónganlo en los linteles de la puerta, la protección de Cristo, el blindaje de Cristo. Y sacrifíquenla en holocausto, hácenla y coman la Pascua, o sea, coman de Cristo. Comer de Cristo es creer en su sacrificio, en su triunfo y aceptarlo en nuestras vidas. Y ellos fueron libres, pero mentalmente seguían esclavos. Fueron libres con gloria, no con la hermana Gloria. Dice Romanos 8:21, dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir que ellos fueron libres con gloria? Que toda libertad que Dios trae para sus hijos, esa libertad viene con una gloria, con una honra, con una herencia. Y ellos son libertados con gloria, ¿por qué? Porque todas las riquezas de los egipcios fueron trasladadas al pueblo de Israel. Quiere decir que el Señor les cobró los 430 años de esclavitud. Dejaron a Faraón sin comida, sin animales, sin ropa, sin telas, sin nada. Y el pueblo de Israel sale con todas las riquezas de los egipcios. Mentalidad de esclavos. Ya habían sido libres y querían volver allá. Siempre mirando para allá. Siempre mirando para allá. Mentalidad de mendigos, de pordioseros y limoneros. Habían salido con todas las riquezas de los egipcios y al segundo día estaban mendigando un vaso de agua. Y al tercer día mendigando un pedazo de pan. Cuando iban a mirar dentro de sus casas y sus tiendas, tenían todas las riquezas de los egipcios. Cuando iban a mirar los patios de sus tiendas y de sus carpas, estaban el ganado de los egipcios para desayunar con leche. Pero como tenían mentalidad de pordioseros, limosneros, de mendigos, danos agua, danos pan, nos vas a matar de hambre en este desierto. Mentalidad de mendigos, de limoneros, con todas las riquezas que tenían. Tremendo que cuando pasamos esta realidad al nuevo pacto, nosotros fuimos libres hace más de 2000 años aproximadamente. Ahora el problema es de mentalidad. ¿Sabe cuándo usted y yo fuimos libres? En Juan 19:30, cuando él dijo, consumado es. Ese fue el grito de libertad. Desde allá fuimos libres. Hoy el problema es de mentalidad. Hoy las fortalezas están en la mente. Por eso el reino tiene que venir y derrumbar todas esas estructuras en nuestras vidas.
y poder disfrutar de lo que dice Juan 8:31, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Juan 8:36, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres, ya fuimos libres, estamos caminando en una verdad. Pero cuando uno anda con mentalidad de esclavo, mirando, va. Mentalidad de mendigo, dame, bendíceme, úngeme, sóplame, tócame, lléname, cae, cae. Lo que iba a caer ya cayó hace más de 2000 años en la cruz. Lo que nos iban a dar ya lo repartieron hace rato. ¿Cuál es la tercera clase de mentalidad? Les estoy dando un panorama para entrar en el tema. La primera mentalidad de ¿qué? Esclavo. Ya habían sido libres, pero seguían esclavos. ¿En dónde? En sus mentes. En la manera de ¿qué? De conocer, de entender, de ver, de oír, de hablar. Devolvámonos, devolvámonos. ¿Para qué Dios nos trajo acá? Nos va a matar de hambre, como la oración de más de un religioso. Dios me mandó a este mundo a sufrir, a esta ciudad, con este verano. Eso se llama suicidio santo. Llévame, Señor, vuelve pronto. Mentalidad de esclavos. Segundo, mentalidad ¿qué? De mendigo. Y tenían todas las riquezas de los egipcios. Todas habían despojado. Vamos a mirarlo por las escrituras. Habían despojado a los egipcios de todas las riquezas. Pero el problema era ¿de qué? De mentalidad. ¿Cuál es la tercera clase de mentalidad? Religiosa. Cambiaron la gloria de Dios manifestada en el tabernáculo, en el arca del pacto, en el lugar santísimo, y levantaron un becerro y terminaron arrodillándosele al becerro. Tú nos liberaste, tú nos diste bendición, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Mentalidad ¿qué? Cambiaron la gloria de Dios por un becerro. Y le decían al becerro, tú eres nuestro Dios santo, aleluya, gloria al becerro. Con este tema vamos a tumbar becerros al piso. ¿Sabe cuál es el primer becerro de una congregación que hay que tumbar? El ministro. El primer becerro de una congregación es el ministro. Pastor, usted, el primero que hay que tumbar aquí está al frente. ¿Quién fue el responsable de ese becerro? Aarón. Aarón, que era el ministro. Él era el responsable. Imagine un ministro con esa mentalidad de esclavo. ¿Qué hace un ministro con mentalidad de esclavo? Esclavizar al pueblo. Es un faraón más. Israel tuvo un privilegio muy poderoso. ¿Cuál, pastor? Tuvo un solo faraón. Uno solo. Hoy en día hay faraones. Hoy no hay, pero no hay donde echarlos. Uno como ministro puede terminar siendo un faraón. Cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar el evangelio del reino, al primer lugar donde fue a echar fuera a los demonios, no fue al Calvario, no fue a la olla, ni a los cementerios, fue a la iglesia. Al primer lugar, cuando el Señor inició su ministerio a destapar el evangelio del reino, Él miró y dijo, ¿dónde hay más endemoniados? ¿Dónde? ¿En dónde está la mata de los demonios? Y vio la sinagoga, que representa la iglesia, el pueblo de Dios, donde reunían cada sábado. Y el Señor dijo, aquí está la demoniera más grande que yo. Porque ellos habían vuelto de la palabra del Señor y la doctrina, la habían mezclado con sus propias tradiciones, con sus métodos, sus estratagemas o estrategias, y habían terminado esclavizando al pueblo. Al primer lugar, ahora lo muestro por las escrituras, al primer lugar donde el Señor fue a echar fuera demonios fue a la iglesia. Al primer lugar. Y mentalidad de reino, tienen que haber hombres y mujeres y ministros que marquen la diferencia, que puedan conocer, interpretar y ver totalmente diferente a la gente del común. Josué y Caleb tenían mentalidad de reino. Entonces vamos a estar trabajando en esas 4 clases de mentalidades. Vamos a Éxodo capítulo 1, verso 13 y verso 14.
Vamos a mirarlo en ese orden. Yo le di un panorama para que nos alineemos con el tema. Vamos a ir profundizando en cada una de estas 4 clases de mentalidades. El primer mensaje de Jesucristo, Mateo 4:17, después de estas cosas, Jesús les dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, griego metanoia, cambien de mentalidad para que cambien la manera y la forma de vivir. Cambien de mentalidad. Porque la mentalidad de ellos era una mentalidad de esclavitud, de mendicidad y religiosa. Y es imposible que el reino pueda entrar en ese tipo de mentalidades. Nosotros lo hemos dicho, para recibir una religión, una secta, una mentira, un conocimiento distorsionado, bueno, en el estado que estoy yo lo puedo recibir. Pero de la única manera que el reino de Dios pueda entrar a mi vida es cuando tengo mentalidad de reino. De la única manera. Llegó Nicodemo, Juan capítulo 3, con título: yo soy doctor de teología, yo soy maestro, llevo 50 años enseñando la Biblia. Pero usted tiene un mensaje diferente. ¿Qué debo hacer para entrar al reino? Nacer de nuevo. Y quedó loco. Nacer de nuevo. No entendió. Porque le dijo ahí mismo en Juan 3:12, si les hablo cosas terrenales y no las entiende, quedan locos. ¿Qué tal que les hable las celestiales? En Juan 8:23 les dijo: ustedes son de acá abajo, yo soy de arriba. Y solo los de arriba entienden las cosas de arriba. Los de acá abajo quedan locos. Nicodemo quedó loco. ¿Cómo voy a volver otra vez a la barriga, al vientre de mi madre? Y Jesús lo miró y dijo: 50 años estudiando la Biblia, pero no se le ven. Tienes que nacer del agua, la palabra y ¿de qué? Del Espíritu. O sea que Nicodemo había nacido de una religión, pero no había nacido del agua y del Espíritu. Éxodo capítulo 1, verso 13 y verso 14. Mentalidad de esclavos. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Ya los esclavizaron y alegraron su vida. Ayúdeme a leer, porque ya usted sabe que uno ya en el 4.º piso. ¿Y alegraron qué? Y amargaron su vida. O sea que la esclavitud amarga, con dura servidumbre. O sea, no fue con cualquier cosa. Dura servidumbre fue que los pusieron fue a trabajar. Y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor, los obligaban. Les multiplicaron la obra, les multiplicaron el ladrillo, les multiplicaron el ir a traer el pasto, les multiplicaron la producción. Tiene que hacer más, tiene que traer más, tiene que moverse más, o si no, no califica. No está dando fruto. Y los esclavizó. En ese orden, Éxodo capítulo 3, versos 7 y 8. Viene el libertador, el Señor. Había un propósito. Éxodo capítulo 3, verso 7 y verso 8. Vamos a leerlo en el orden que lo tenemos en el módulo. Dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto. O sea que estaban afligidos. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Ese era el estado de este pueblo. Y he descendido para librarlos. Esa es la esencia divina. La esencia del evangelio de Cristo es la libertad. La libertad es la esencia del evangelio de Cristo. Esto es tan poderoso que en Lucas 4:18 hasta el verso 22, cuando el Señor destapó el evangelio y el cumplimiento de Isaías 61, 1 al 4, dijo: el Espíritu está sobre mí porque me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado dice, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 2 veces habla de libertad, al cautivo y al oprimido. En cumplimiento a lo que las escrituras decían en Isaías 42:7. Ahora lo leemos para no salirnos del orden. El Señor descendió a libertarlos, porque nuestro Dios es libertador, de mano de los egipcios,
y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Figura del reino, la tierra prometida. Israel vivió procesos, transiciones, de Egipto al desierto y del desierto a la tierra prometida, transiciones, procesos. Israel vivió otra transición ministerial, de Moisés, ¿a quién? A Josué. Moisés solo tenía el mapa para libertarlos de la esclavitud de Egipto y dejarlos en la frontera. Hasta allí Moisés tenía el mapa. Él los sacó, Dios le dio las coordenadas, libertó al pueblo, los guió, la nube de día, la columna de noche, figura de Cristo, de su espíritu, de su palabra, y los dejó ¿en dónde? En la frontera. Hasta allí fue el propósito. Transiciones. Moisés no tenía el mapa para meterlos a la tierra prometida, ¿o sí? ¿Quién tenía el mapa? Josué. Josué, que representa el nuevo pacto, representa lo nuevo, representa el reino, representa la mentalidad de reino. Era el que tenía el mapa para ¿qué? Introducirlos del desierto a la tierra prometida. ¿Quién tenía las coordenadas para meterlos a la tierra prometida? Bendito Dios por los ministros, vieja guardia, de 1000 batallas, poderosos hombres de Dios. Los Moisés de este tiempo ya cumplieron su propósito. Moisés cumplió su propósito, se murió en las manos del Señor. El único que estuvo en el entierro fue el Señor. No invitó a nadie, porque si hicieron un becerro de oro, les hubiera dejado ese cuerpo. El pueblo de Israel sacaría ese cuerpo todos los días. Porque para muchos Moisés no ha muerto. Cuando dice Juan 1:17, la ley vino por medio de Moisés, pero la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En la India sacan a Mahoma allá los huesitos cada año. Allá en Arabia Saudita, en la Meca, van a visitar ese muñeco embalsamado allá de Mahoma. Cuando los discípulos fueron a buscar el cuerpo de Jesús y que para embalsamarlo, el mismo Señor les dijo: ustedes, ¿a quién están buscando? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive, al que está vivo, al que reina? Por eso esta doctrina muy poderosa. Siguiendo en ese orden, Éxodo capítulo 12, verso 40 y verso 41. Éxodo capítulo 12, verso 40 y 41, mentalidad de esclavos. Mire el estado de este pueblo. Éxodo capítulo 12, verso 40 y 41. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 12. Fueron libres. Todos. Pero fueron libres con gloria, con honra, con privilegios. Se le llevaron todas las riquezas a los egipcios. ¿Con qué cree usted que edificaron el tabernáculo? ¿Con qué cree usted? Tenían tantas riquezas que cuando Moisés mandó a pedir la ofrenda, Moisés le dijo al pueblo: necesitamos una ofrenda para levantar el tabernáculo. Llegaron los ingenieros, los constructores: Moisés, hay mucho más de lo que necesitamos. Y Moisés, ¿qué le dijo al pueblo? No traigan más ofrendas. Y eran la ley. Eso es muy poderoso decirle uno a la iglesia: hermanos, ya no más ofrendas. Tantas eran las riquezas, pero ¿cuál mentalidad tenían ellos? ¿Mentalidad de qué? De esclavos y de qué? Y de mendigo. Un mendigo no disfruta todas las riquezas que ya posee. Tremendo, siendo herederos, portadores de una riqueza, pero con una mentalidad de qué? De esclavos y de mendigos, de limoneros. Siguiendo en ese orden, Números capítulo 14, verso 2 y verso 4. Vamos a ir ahí alineándonos. Todos estos textos nos hablan del pueblo de Israel en su proceso. Números capítulo 14, verso 2 y verso 3. La primer clase de mentalidad, mentalidad de esclavos. De esclavos.
Dice las escrituras en Números capítulo 14, verso 2 al verso 4. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, todos. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra ¿qué? De Egipto. Eso es mentalidad de ¿qué? De esclavos. Siempre pensando en Egipto. Tenían un programa mental llamado Egipto. O en este desierto, ojalá muriéramos. Eso se llama suicidio religioso. Suicidio con mentalidad de esclavo. Nos queremos morir. Pero acaban de salir de 430 años de esclavitud. Verso 3. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Se levantaron primero contra Moisés y Aarón y segundo se levantaron contra el Señor. Uno con esa mentalidad de esclavo vive levantado contra el Señor. ¿Y el Señor para qué me trajo acá a este mundo? A disfrutar, a disfrutar. A eso hemos venido a este mundo. Y aún las cosas incómodas, sí, yo lo he dicho una y otra vez. Los procesos, las pruebas de Dios, los desiertos de Dios, las pitadoras de Dios producen un gozo, una paz, una seguridad, una firmeza, una libertad que uno dice, esto es muy poderoso, bendito el Señor en las pruebas. Pero como uno no tiene mentalidad de reino y no entiende ni discierne, uno coge las consecuencias de las malas decisiones de uno, los desórdenes de uno, la maldad de uno, el pecado de uno y se lo echa la culpa a Dios. Es que Dios me tiene en este desierto hace años. Los desiertos de Dios, Éxodo capítulo 5, verso 1. Moisés, vaya, dígale a Faraón que deje ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en él. Desierto, los desiertos de Dios vienen con todos los gastos pagos. En los desiertos de Dios en el día hay aire ¿qué? Acondicionado. En la noche hay calefacción. Desayuno gratis todos los días y comida gratis todos los días. En el desierto de Dios está la gloria de Dios en la nube, la gloria de Dios en la columna, la gloria de Dios en el tabernáculo, y en los desiertos de Dios hay provisión. No hace falta absolutamente nada. O sea que si tus desiertos y los míos, qué calor, qué sufridera, qué amargura, qué infelicidad, esos no son desiertos de Dios. Por eso Santiago 1:2 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas, las pruebas de Dios producen gozo. Y la que yo tengo no tengo gozo, no es prueba de Dios, es consecuencia de un desorden. Uno no discierne. Entonces uno hace el síndrome de Leén. ¿Qué pasó, Adán? Usted y la mujer que me dio. Ah, o sea que Adán no tuvo la culpa fue de Dios y de la esposa. Entonces Dios le pregunta a Adana, ¿qué pasó? Usted y esa culebra que puso allá. Entonces Dios dice, ni Adán ni Eva, el culpable soy yo. Y la culebra, y Dios le dijo a la culebra, ¿qué pasa? Los evangélicos tienen mentalidad religiosa, me echan a mí la culpa de todos, pero el que tiene mentalidad de reino reconoce su error, reconoce su falta y las corrige. El que tradicionalmente le llamamos hijo pródigo, ¿qué mentalidad? Cuando volvió en sí y recuperó su identidad, mentalidad de reino. E iré a casa de mi padre y le diré, Padre, yo he pecado contra el cielo. Mentalidad de reino. Pero el religioso siempre buscando culpable. El pastor, la iglesia, la tía, mi abuela, el pasado, me dijeron, me hicieron. No ha entendido el evangelio. Este pueblo se levantó contra la autoridad y después contra el Señor. Verso 3, estamos en el verso 3, Números capítulo 14, verso 3. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. O sea, tremendo porque ya empiezan a coger hasta los hijos y todo. ¿No nos sería mejor volvernos? Mentalidad de esclavos. Ya habían sido libres. Físicamente habían sido libres. Pero mentalmente seguían ¿qué? Esclavos. Por eso cuando llegó el reino llegó primero fue a la mente. Arrepentidos, metanoia, cambien de mentalidad para que le meta el Espíritu de Cristo y el reino de Cristo a sus vidas. Verso 4. Y decía Números 14:4, el uno al otro, designémonos un capitán y volvámonos a Egipto.
¿Cuál es la primera clase de mentalidad? Mentalidad de esclavos. Vamos a la aplicación. Ahí en el módulo está Isaías 5:13. Isaías 5:13 dice, mi pueblo fue llevado cautivo y esclavo porque le faltó conocimiento. Vamos a la aplicación. Le dijo el escritor, lo dijo Charles Swindoll. En uno de sus libros, Charles Swindoll dijo esta verdad: el lugar donde más se debe proclamar la libertad del evangelio y se debe disfrutar la libertad gloriosa del evangelio, que es la iglesia, es el lugar donde más estamos esclavizando a la gente. Porque Israel fue esclavo de los egipcios, pero después en el desierto fueron esclavos de sus programas mentales. Ellos mismos eran esclavos, ya habían sido libres hace rato. Ellos fuimos libres hace años, miles de años. En la aplicación, ahí en el módulo, ministros en este estado guiando gente. O sea, uno con mentalidad de esclavo. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue llevado cautivo. O sea que porque le faltó conocimiento, la ignorancia esclaviza. Y Oseas 4:9 dice, tal sacerdote, tal pueblo. Pero miremoslo en el Nuevo Testamento, miremos 2 Corintios capítulo 11. Miremos el verso 3. El verso 13 al 15 y el verso 20. El apóstol Pablo era un hombre con carácter, un hombre que había madurado, un hombre que había sido formado, procesado por el mismo Cristo, un hombre que cada día estaba muriendo y que Cristo estaba viviendo su vida en él. Y para que el apóstol Pablo tuviera temor en algo, era porque realmente era muy delicado. Segunda de Corintios 11:3 dice las escrituras, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La serpiente engañó a Eva. Verso 13. Mire que en ese mismo contexto dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. O sea que hay falsos apóstoles, obreros fraudulentos, o sea, engañadores, manipuladores, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Se ponen ese disfraz o no lo ponemos? Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel, ¿no? Como un ministro. Así que no os es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, de reino, cuyo fin será conforme a sus obras. Saltemos al 20. Segunda de Corintios 11:20. Pues toleráis si alguno os esclaviza. ¿De quién está hablando todo el contexto bíblico? ¿De falsos qué? Ministros. De falsos ministros. O sea, ¿qué hace un falso ministro? Esclavizar al pueblo, esclavizarlo. Pues toleráis, tremendo, porque en 2 de Corintios 11:1 Pablo dice, tolérenme en un poco de locura. Les voy a destapar a Cristo, los voy a presentar como una virgen pura, sin mancha. Quiero meterlos en Cristo, quiero que se hagan uno con Cristo. Tolérenme, acéptenme, reciban el mensaje. No, Pablo es un hereje. No, Pablo es un hijo del diablo. No, Pablo no tiene revelación. Y Pablo le dice en el 20, a mí no me toleran que les iba a destapar a Cristo. Y ahora toleran si alguno os esclaviza. No toleramos a un verdadero ministro, pero al que nos esclaviza y sigue narices. ¿Sabe qué dice Isaías 5:13? Yo se lo dije, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó ¿qué? Conocimiento. En ese tiempo a los esclavos le ponían un aro en la nariz y una cadena y lo llevaban así, de narices. Así, esclavos. ¿Por qué? Por la ignorancia. La ignorancia esclaviza. Y va uno así, de narices. Pues toleráis si alguno os esclaviza. A eso sí. Ese era el temor de Pablo. Si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de
bofetadas. O sea, Pablo está hablando de los falsos ministros que vienen a esclavizar. En la aplicación hay tres maneras de esclavizar al pueblo. Ahí lo tenemos en el módulo. Primero, esclavizan al pueblo con el mensaje. El mensaje, en vez de libertar, está esclavizando al pueblo. Vamos a finalizar las 4 clases de mentalidades, que son mentalidad de esclavos, mentalidad de mendigos, mentalidad religiosa y mentalidad de reino, con Números capítulo 13 y Números capítulo 14, más adelante. Y allí vamos a observar las 4 clases de mentalidades en esos 2 capítulos y nos vamos a dar cuenta que el pueblo fue esclavo por el mensaje que se presentó. Por el mensaje los esclavizó y los llevó a llorar y a sufrir toda una noche, a estar en angustia, en desespero. Siguiendo en ese orden, segundo, esclavizan al pueblo con los sistemas religiosos, sistemas políticos, sistemas económicos, métodos, estratagemas, estrategias, visiones, mercadería, cuando la visión de Dios ha sido una. La visión de Dios para José, una sola, su palabra. La visión de Dios para Abraham, una sola, su palabra. La visión de Dios para Moisés, una sola, su palabra. La visión de Dios para Josué, una sola, su palabra. La visión de Dios para David, una sola, su palabra. A Samuel, una sola visión, su palabra. A Salomón, su palabra. A Isaías, su palabra. A Jeremías, su palabra. A Pedro, su palabra. A Pablo, su palabra. La única visión de Dios es su palabra, no hay más. A todos les habló en visión y la visión que les dio fue su palabra. No hay más. Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor. Y cuando crece la palabra del Señor, crece el número de los discípulos, seguidores de Cristo, independientemente de los procesos, de las pruebas. No están con altibajos, que sí, que no. La palabra ha sido la única visión de Dios, no hay otra. Se esclaviza con los sistemas. Y tercero, esclavizan y amargan al pueblo con el activismo. El activismo. Haga, venda, traiga, haga. Yo empecé con Romanos 15:4. Estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros, para que en la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Israel gozó, perdóneme la expresión, de un solo faraón. Hoy nos multiplicamos los faraones. Si yo como ministro lo esclavizo a usted, soy un faraón del siglo XXI. Yo tengo 2 opciones: o manipularle la mente, hacer uso de la psiquis, hacer uso del poder de sugestión, de la psicología colectiva, y como la gente es bien débil de mente, vamos a leer en el orden. Ezequiel capítulo 13, verso 18 al 20. No puedo leer todos los textos, pero algunos los vamos a mirar. Este lugar es para disfrutar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Disfrutar. Venimos a disfrutar. Libertinaje no, la libertad. Pastor, libertinaje de hacer lo que quiera, vivir como quiera. No, la libertad de disfrutar todas las bendiciones de Dios. ¿Dónde están todas las riquezas y las bendiciones de Dios? Dentro de nosotros. Ya hace rato el cielo se nos metió el reino, se nos metió el Cristo. Hace rato. Yo sé que más de uno de nosotros en la aplicación, en el evangelio que hemos caminado, esclavitud. Ezequiel capítulo 13, verso 18 al 20. O sea, un ministro tiene 2 opciones. Las que tuvo Moisés. Moisés tenía 2 opciones. Primero, Moisés hizo todo el curso para ser el próximo faraón. Todo. Moisés estaba postulado para ser el próximo faraón de Egipto, porque hizo todo el curso. Tremendo, porque Dios puso a Faraón a criar y a jugar con ese niño que Faraón mantenía jugando, y que Faraón le dio tetero y le daba compota, y Faraón le echaba la bendición y lo mandaba a estudiar. No sabía que era el libertador de su pueblo. Y Moisés tenía otra opción.
ser el libertador. O soy un faraón y los esclavizo, y tengo el gobierno y el dominio de todas las riquezas de los egipcios, o soy un libertador y me gano el vituperio. Hebreos 11, 24 al 27 dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que los tesoros y las riquezas de los egipcios. Un libertador, un ministro escoge: o se vuelve un faraón de este siglo y esclaviza al pueblo, haga, traiga, es para el Señor. ¿Para cuál Señor? La gran comisión, que fue, es sencillo, la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20, y hacer discípulos a todas las, oíd y vended empanadas, buñuelos, vendan arroces de leche a todas las naciones. Esto es de discípulos, discípulos, ni que era creyente ni simpatizante, discípulos. Y un discípulo da la vida por su maestro, por su Señor. Un discípulo se deja formar, un discípulo camina, se deja guiar, está allí perseverando. Un discípulo. Pero un creyente cualquiera viene, viene, trae: he estado mis empanadas para el Señor. Ezequiel 13, 18 al verso 20. O leamos el 18 y el 20 para cerrar la idea. Leámoslo los tres, que es muy poderoso. Y di: así ha dicho el Señor, hay de aquellos que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar, para esclavizar, ¿qué? Las almas, con vendas y velos mágicos, métodos, estratagemas, estrategias. Sigue diciendo el verso, estamos en Ezequiel 13, 18. Y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan me van a vender, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. ¿Sabe qué dice el Salmo 52, 3? Amaste más el mal que el bien, amaste más la mentira que la verdad. Esta naturaleza ama más la mentira que la verdad. Esta naturaleza a la mentira le camina, le corre, le madruga, se mueve, se trasnocha. Pero cuando esta naturaleza es confrontada con la verdad, empieza a patinar. Y empieza a patinar y hasta se enoja. La verdad golpea, confronta, desnuda, avergüenza, pero la verdad es la única que nos hace libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Es la única. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo y su palabra, Juan 14, 6 y Juan 17, 17. Es la única que me hace libre. Verso 20, por tanto, así ha dicho el Señor, y aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, los sistemas, métodos, estrategias, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Siempre le hablaba a los sacerdotes. Siempre lea usted Isaías, Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Díaz, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Siempre a los sacerdotes, a los ministros, siempre. Segundo, esclavizan al pueblo con los sistemas. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sistemas, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. Sistemas, segunda de Corintios 4:4 habla de sistemas. El Dios de este siglo, del primer siglo, eran los sistemas religiosos. Les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. Sistemas, estrategia. ¿Sabe qué dice Efesios 4:14? Para que no seáis niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres. El único método que yo veo en las escrituras es la palabra. Mírelo, estúdielo. ¿Cuál fue el método de Dios para cada uno de estos hombres? ¿Cuál fue el método de la iglesia primitiva? ¿Predicar qué? La palabra. Y predicar la palabra era predicar a Cristo. Y predicar a Cristo era predicar la palabra. No había otro método. Y eso empezó a correr y a afectar y a transformar y a tirar al piso esos sistemas. Y tercero, esclavizan y amargan al pueblo con el activismo.
Mateo capítulo 23, verso 4 y 5 dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esa es la mentalidad religiosa, esclavizar al pueblo, ponerle cargas y él mismo no quiere ni con un dedo moverlas. Uno como ministro. Puede terminar. ¿Qué dice las escrituras en Juan capítulo 2 desde el verso 13 en adelante? Que Jesús entró al templo ¿a qué? Dice Juan 2:16, escrito está, el celo de tu casa me consume. El Salmo 69:9 dice que no hagáis de la casa de mi padre ¿qué? Una casa de mercado. De mercado. Entró allá a tirarles el negocio al piso. Vamos a mirar Isaías 42:7 que yo se lo dije. Y pasamos a Marcos capítulo 1 verso 14 y 15. Esclavizan al pueblo. Antes de leer Isaías 42 verso 7, voy a invitarlo a que mire el texto. Allí tenemos dos ejemplos. Estos dos ejemplos son de dos amargados. Dice Romanos 4:15, dice, la ley produce amargura o la ley produce ira. Ahí hay dos ejemplos de dos amargados. De una amargada y un amargado, que representan los dos pactos, los dos pueblos, los dos tipos de iglesia, los dos tipos de ministerio, los dos tipos de servidores o los dos tipos de liderazgo. Está el cuadro de Lucas 10:38 al 42. Marta. Marta es el prototipo de la amargura, del estrés, del afán, de la ansiedad. Es el prototipo de una mujer, de una iglesia, de un pastor, de un ministro, de un líder que ya se le perdió el sabor del evangelio. Que ya el evangelio le sabe a nada. ¿Qué estaba haciendo Marta? Afanada y ¿qué? Turbada con muchas cosas. Hasta que se levantó contra el Señor Marta y le dijo, Señor, regañó al Señor, Señor, no me ve como estoy atareada acá, mire, 100 tamales. Estaba ofendida regañando al Señor. Y María sentadota ya haciendo nada. Nada está haciendo ella. Y yo acá haga y haga. Y el Señor la regaña y le dice, Marta, Marta, afanada, ¿y qué? Con muchas cosas. Una sola es necesaria y María ha escogido la mejor parte, la intimidad conmigo y la intimidad con mi palabra de reino. ¿A quién honró el Señor? ¿A Marta o a María? A María. ¿Cómo se vive la vida cristiana? ¿Como María o como Marta? Como María. La vida cristiana se vive como María. ¿Y qué hago? Deje intimidad con Él y con su palabra. Ya después dice Juan capítulo 11, verso 2 y verso 3 que el Señor le dijo, Marta y María, mi ofrenda, mi servicio, quiero fruto de ustedes. Y llega Marta con 2 baldes llenos de sudor, de obra. Señor, mi ofrenda, 2 baldes de sudor para tu gloria. Porque ¿qué le iba a dar Marta al Señor en ese estado? ¿Qué le iba a dar en ese estado? Sudor. Haga Dios tamales, a leña, Señor. Usted no lo mandaron a hacer tamales. Pastor, y el arriendito, si no tienes para el arriendito, cierre ese chuzo. Esto no es de hacer tamales. Si hay una conciencia de comunidad, de reino y un motivo pero estar uno aquí en ese activismo, esto no es para, o Jesús les dijo, vayan y hagan tamaleros a todas las naciones, o discípulos. Para nada, porque después de 2 tamales hay que fiar 50. Yo creo que por aquí tengo una lista todavía de unos fiados. Ya cuando uno encarta con unos tamales, hermano, unos sudando. Pero dice Juan capítulo 11, verso 2 y 3 que María, ¿qué fue a traer? Un perfume de nardo en un vaso de alabastro. Un perfume de mucho precio. Y quebró el vaso de alabastro y se lo derramó a los pies de Jesús. Y Judas acá, que era un contador matemático, metódico, dijo, olió el perfume y dijo, qué desperdicio. ¿Qué le ofreció María?
lo mejor. Marta, ¿qué tenía para darle al Señor? Sudor. Y con una canción muy bonita que dice, cansado del camino, sediento de ti. Cansado de Cristo. ¿Quién es el camino? Cansado de Cristo. Cansado de Cristo. Deje quieto el que lo interpretó. Primera de Corintios 14:15 dice, oraré en el Espíritu, pero oraré con Él. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré con Él. ¿Usted cree que porque yo no me volví a pachanguear el maestro de Galilea? Yo ya escucho el maestro de Galilea y yo me quedo quieto. ¿Usted no lo pachangaba, pastor? Yo no. ¿Está pasando? ¿Pasando? ¿Está pasando? Y maestro de Galilea, ¿quién es? Yo no conozco al maestro de Galilea. Pablo dijo en 2 de Corintios 5:16, a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo lo conocimos como el maestro de Galilea, ya no le conocemos así. Yo ahora veo un rey con el muslo que dice Apocalipsis 19:16, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Y mentalidad de reino es que Cristo vive en mí con su mente, su palabra y su reino. Entonces ahora es el rey vive dentro de mí. ¿O está pasando? Pero ya no se canta así. Ay, pastor, era tan bonita. El hermano mayor del que tradicionalmente se conoce hijo pródigo, ¿cómo llegó a la fiesta? Amargado, bravo, cansado, estresado. ¿Y por qué fiesta hoy lunes? Un lunes y que una fiesta. Y no es festivo, ni estoy cumpliendo años yo, ni mi papá, ni mi mamá. No es que su hermano vino. ¿Cómo llegó? Sudándola. Isaías capítulo 42, verso 7. Propósito del siervo del Señor, Cristo, para que abra los ojos de los, de la ceguera espiritual, para que saque el de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. De la cárcel a los presos. Hay lugares que se volvieron casas de prisión. Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15. Vamos a mirar el proceso de cómo el Señor con su reino, el poder de su reino y la justicia de su reino viene a traer libertad a nuestras vidas. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. ¿Cuál era su mensaje? El evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, metanoia, cambien de mentalidad y creed en el evangelio del reino. Marcos capítulo 1, verso 21. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, todavía se les metió en una fiesta, el día de reposo. Se supone que si es el día de reposo, ¿cómo debe estar el pueblo? Reposado, disfrutando del reino. Entrando, ¿en dónde? En la sinagoga. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo por los babilonios, a ellos se les permitió formar sinagogas como pequeñas congregaciones para que estudiaran las escrituras. Aparte de eso, ellos vienen con el arameo, que es una mezcla entre algo del hebreo y la lengua de los babilonios. De eso se habla arameo. Daniel escribe casi todo su libro en arameo porque él vivió bajo esa cautividad. Ezequiel escribe gran parte de la profecía también en arameo.
Y todos esos símbolos y todo fue por la cultura, por el contexto histórico, y Ezequiel es una revelación muy profunda de Jesucristo. Todos esos símbolos nos revelan a Cristo en su gloria, en su medida, en su tiempo, en la profecía, en el templo, en el valle de los huesos secos, en el nuevo corazón, el nuevo espíritu, el bautismo, el reino. Ezequiel es un profeta muy, muy profundo. Y entonces ellos ya vienen y adoptan la cultura de las sinagogas aparte del templo y se reunían ahí todos los sábados, los días de reposo. Dice que se les metió ¿a dónde? A la sinagoga, enseñaba, Marcos capítulo 1 verso 22, y se admiraban de su doctrina. ¿Cuál era la doctrina? El evangelio del reino, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los de una sintieron el mensaje. Dijeron, esto es diferente, esto es otra cosa, esto es otro nivel, esto es otra doctrina. Cansados de tal vez el maestro de la sinagoga, con el mismo mensaje, los mismos 15, 20 años. Pero dice el verso 23 que había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, un endemoniado. Y dio voces y empezó a gritar, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para? La tenía más clara los demonios que los mismos maestros. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hechos 19:15, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Los demonios honrando a Cristo y honrando a Pablo. Los demonios a Pablo, porque Pablo estaba vestido ¿de quién? De Cristo. O sea que un cristiano y un ministro vestido de Cristo, el infierno y los demonios tienen que honrarlo y reconocerlo y decir, nosotros sabemos quién es Jesucristo y sabemos quiénes son esos que reúnen los sábados en Colón. Pablo ni estaba en la liberación, pero los demonios lo honraban, lo reconocían. Le pregunto, ¿tenemos el mismo Cristo de Pablo? El mismo espíritu de Cristo en Pablo que tenía Pablo, las mismas escrituras, el mismo reino. Pero hay que caminar en esa fe, por medio de esa fe, las tinieblas donde uno llega, vea. Permiso que llegó fue el rey. ¿Quién? Los dos. Primero, él es el rey, Apocalipsis 19:16. Y segundo, Apocalipsis 1:6. ¿Nos ha hecho reyes? Vienen dos reyes. ¿Quién es? Jesucristo y el otro que lo está portando. Sigamos, verso 25. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él. Verso 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Esto es otra cosa, esto es diferente. ¿Qué nueva doctrina es esta? Eso es lo que tienen que ver en ti y en mí, la nueva doctrina. Salomón dijo en Eclesiastés, se me va ahora el texto, lo estuve meditando esta semana. Salomón dijo que no hay nada nuevo debajo del cielo. Acá en la tierra no hay nada nuevo, pero todo lo del cielo es nuevo. El cielo habla de nuevo pacto, de nuevo corazón, de nueva mente, de nuevo espíritu, de hombre nuevo, de odre nuevo, de vestido nuevo, de vino nuevo. Y lo que estamos hablando aquí es la nueva doctrina. Ellos no habían escuchado el reino. Siempre lo mismo ahí el maestro. Abran la Tanat. Maldiciones generacionales. Éxodo 25. Y maldeciré vuestra generación hasta la tercera y la cuarta. Deuteronomio 28:16 en adelante. Malditos vosotros todos, tus billeteras, tus casas, tus alacenas, tus neveras. Malaquías 3:6-10, ladrones todos, habéis robado al Señor. Probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Pero cuando escucharon la doctrina del reino dijeron, ¿qué es esto? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Vamos a ir cerrando. Ya en esa aplicación y en ese proceso que el reino viene a libertarnos, hay un título que dice en la página 3, Cristo y su reino son para disfrutarlos. Salmos 16:11 dice, en tu presencia
hay plenitud de gozo. Dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El Salmo 37, 4 y 5 dice, deleítate a sí mismo en él, Señor. Esto es para disfrutarlo. Primera de Timoteo 6, 17, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero en ese estado de esclavitud no se disfruta a Cristo, que es el tesoro, la perla de gran precio. En ese estado de esclavitud no se disfruta el reino de Cristo, que es la prioridad. En ese estado de esclavitud no se disfruta el verdadero reposo espiritual. El reposo es la medicina para el estrés, o el S4 o el S5, en ese estado de esclavitud. Y finalizamos en la página 3, en ese estado de esclavitud no se disfruta la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay que cambiar de mentalidad, de esa mentalidad de esclavos a la mentalidad de reino. Y en la página número 4, para cerrar, en este estado no se disfruta la herencia eterna en Cristo. Ya somos herederos, pero como uno anda con estado de esclavitud, vamos a mirarlo en Gálatas capítulo 4, desde el verso 1 hasta el verso 7. Gálatas capítulo 4, verso 1 al verso 7. 4 clases de mentalidades: mentalidad de esclavos, mentalidad de mendigos, mentalidad religiosa y mentalidad de reino. Con base a la sombra del pueblo de Israel y las aplicaciones a nosotros hoy en día, estas cosas se escribieron para enseñarnos, para amonestarnos. Dice Gálatas capítulo 4, verso 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño. O sea, si yo soy heredero, pero tengo esa mentalidad de niño, quiere decir estancado y madurez espiritual, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, yo puedo ser heredero, pero si ando con una mentalidad de esclavo, de niño, no he avanzado, no he crecido, es como si no tuviera nada. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, el Padre ha señalado un tiempo de abrirnos los ojos, sacarnos de ese estado de esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Miremos el 6 y el 7. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El espíritu de Cristo dentro de nosotros clama, Abba, Padre. Así que ya no eres ¿qué? No somos esclavos, sino hijo. Y si hijo también, ¿qué? Heredero de Dios por medio de Cristo. Cuenta una historia que en una embarcación había un capitán, pero esos capitanes malos, perversos, que esclavizaba a todos los soldados y el pelotón. Un día se dieron cuenta y lo mandaron al hombre preso dentro del mismo barco y les pusieron un nuevo capitán. Pero resulta que donde el hombre estaba preso, pasaban los soldados y lo seguía esclavizando, llamándolo, venga para acá, soldado, hágame el favor y me trae eso. Sí, señor. Venga para acá, soldado, hágame el favor y me trae eso. Venga para acá, soldado. Hasta que un día el nuevo capitán observó esa acción. Cuando lo llamó acá, les dijo, venga, es que este señor ahora, en el estado que él está y a él hace rato le quitaron la autoridad. Él no tiene autoridad sobre ustedes. Ya hubo un traslado, ya dice Lucas 11, 20 al 22, dice que cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero viene otro más fuerte que él, Jesucristo, y le vence, y le quita todas sus armas en que él confiaba, y reparte el botín. Y les dijo, de aquí en adelante yo soy su capitán. Ustedes van a escuchar mis órdenes, un capitán de principios, un capitán lleno de amor, un capitán lleno de gracia, un capitán libertador, y no escuchen a ese capitán que los tenía esclavizados. Hace rato nos cambiaron de capitán, pero uno sigue con el programa acercándose a la reja. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Qué le traigo? Ya vengo, espere, sí, tranquilo. En ese estado no se disfrutan las posiciones que tenemos, y la esencia del evangelio del reino de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y cerramos con el último texto. Es importante derribar la fortaleza de la esclavitud en las mentes.
Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4 y 5. Vamos a terminar con este texto bíblico. Que el mismo Cristo y su reino nos derribe esos programas mentales. La esclavitud hoy no es un hecho, no es una realidad, es un programa mental. La realidad es que usted y yo ya fuimos libres hace más de 2000 años, pongámosle más de 2000 años aproximadamente, en la cruz. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4 y verso 5. Porque las armas de nuestra milicia no son, nuestro caminar es espiritual, esto no es carnal, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra fortalezas en 2 de Corintios 10:4 es una palabra griega que es ochoruma. Parece más cubana que griega. Pero esa palabra griega significa un castillo, un fuerte, un impedimento en la mente. En la mente. La palabra aquí fortaleza no está hablando de demonios, de espíritus, de potestades, sino de fortalezas en la mente. El verso 5 que sigue nos da claridad de la interpretación correcta de ese texto. Si dijera demonios, diablos, espíritus, pues hay que tirarlos al piso. Pero siga leyendo. Derribando argumentos. ¿Dónde uno carga los argumentos, los programas, las estructuras? ¿Dónde están los argumentos? En la mente. Uno tiene más argumentos que... Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y llevando qué? ¿Cómo somos libres de esa mentalidad de esclavos? Llevando cautivo ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, poderoso, porque hasta nos quiere llevar ese proceso de renovación. ¿Cómo derribar a esa fortaleza? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es teniendo la mente y el reino de Cristo en nuestras vidas. Cerramos la primera clase de mentalidad, que es la mentalidad de esclavos. En ese mismo orden, con la ayuda del Señor, el próximo tema es la mentalidad de mendigos. La voy a invitar a que cierre sus ojos y que cada uno en intimidad pueda orar al Señor esta noche y decirle: Padre, tú lo conoces todo, tú lo sabes todo, tú moras en mí, soy tu hijo. Gracias porque tu palabra dice en Gálatas 5:1, estad libres con la libertad que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gracias, Señor, por esta oportunidad de reino. Tú nos das el discernimiento con qué espíritu y con qué motivación se ministra y se da tu palabra. Te damos gracias por este privilegio, porque estamos libres por tu palabra. Permanecemos en tu palabra y el conocimiento verdadero de tu palabra es el que nos liberta. El que nos liberta. Renunciamos en esta noche a todo programa mental, toda estructura, toda estratagema, todo conocimiento distorsionado, todo lo que haya en nuestra vida, el pasado que es un programa mental, Señor, lo que hayamos vivido, los procesos, rencores, resentimientos, odios, celos, amarguras, infelicidad, vacíos, como dice Efesios 4:17, que no seamos como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, con una mente vacía, hueca. Señor, gracias por este proceso de renovación, de transformación, de cambiarnos esa mentalidad de esclavos por la mentalidad de reino, la mente de Cristo, el reino de Cristo, el reino libertador y transformador de Cristo. Gracias porque es por tu palabra que somos limpios, renovados y transformados en este proceso. Es por la obra de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Gracias porque nos libertas de esos programas de esclavitud, de esos hábitos ocultos, de esos vicios, Señor, y nos llevas a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Una libertad con honra, una libertad con reino, con señorío, con gobierno, con principios, con fundamento. Gracias por esta noche, por este tiempo. Te honramos y te exaltamos, Padre eterno, en Cristo Jesús. Amén.